Comenzamos, ministro, si les parece, el turno de preguntas. La agencia internacional Reuters le pregunta al ministro de Sanidad: ¿puede detallar qué material sanitario ha llegado ya a España, pero comprado por el Gobierno español, no donaciones? ¿Está llegando ya parte a los sanitarios? ¿Nos puede detallar el reparto realizado? Cada día hacemos público el material que repartimos y que ponemos a disposición de las comunidades autónomas, y lo vamos actualizando diariamente en la página web. Por tanto, está a disposición el que se había repartido hasta el día de ayer, y se va a poner a disposición el que se va a repartir durante la jornada de hoy. Hoy llega un vuelo del Ministerio de Defensa con una cantidad muy importante, alrededor de 1,5 millones de mascarillas de distintos tipos, y que también con una cantidad muy importante de test rápidos. Aparte de esto, todo el material que hemos ido recibiendo en materia de donaciones también se ha ido distribuyendo de forma atendiendo las necesidades de las distintas comunidades autónomas. En función del grado de evolución de la epidemia, se ha ido poniendo a disposición de las comunidades autónomas. Creo que se han repartido ya casi más de 10 millones de mascarillas y otros 10 millones de unidades de distintos productos, básicamente de equipos de protección y de algunos equipos de respiración asistida que también hemos podido adquirir en estas últimas semanas. Esa información está disponible, se va actualizando diariamente con el objeto de tener la mayor transparencia posible. Yo quiero poner una vez más en valor también los esfuerzos que están haciendo las comunidades autónomas para aprovisionarse. Quiero también aprovechar esta pregunta para volver a agradecer al Gobierno chino y a otros gobiernos la ayuda que están prestando al Gobierno español para que nos podamos proveer de material, y naturalmente quiero agradecer toda la colaboración en materia de donaciones de distintos tipos de material que estamos teniendo por parte de diferentes entidades y grupos empresariales. Esta mañana a la doctora Sierra se le preguntó sobre el posible traslado de enfermos entre comunidades. Sigue siendo una cuestión que quieren los medios formularle, ministro de Sanidad. Por ejemplo, Televisión Española ha comenzado ya el traslado de pacientes entre comunidades para descargar las UCIs, y entre cuáles. También pregunta La Vanguardia, otro ejemplo más: ¿cómo se plantean trasladar a los pacientes de una comunidad a otra? ¿Cuál sería el dispositivo? Por cierto, añade también: ¿han pedido médicos de Cuba? En estos momentos hay un esfuerzo de solidaridad importante entre comunidades autónomas, como no puede ser de otra manera, que el Ministerio de Sanidad impulsa y coordina. No ha habido traslado de pacientes entre comunidades autónomas, lo que ha habido es traslado de distintas unidades de material o de distintos tipos de suministro de aquellos lugares donde por el momento no son necesarios, a aquellas otras partes o comunidades autónomas donde en esos momentos son precisos. Esfuerzo de solidaridad que también quiero reconocer y agradecer. En materia de traslado de pacientes, de momento no ha habido ninguna medida de este tipo, no descartamos nada, y desde luego se va a hacer aquello que sea más conveniente y mejor para el paciente. Respecto a médicos de otras nacionalidades, se ha activado muchos recursos sanitarios del propio país, de España. Hemos puesto a disposición de las comunidades autónomas personal médico que se había jubilado y otro tipo de profesionales médicos que habían obtenido plaza habían pasado las pruebas del MIR pero sin obtener plaza. Todo este conjunto de profesionales se ha ido movilizando y está a disposición. Estamos estudiando la movilización de más recursos sanitarios del país. Agradecemos los ofrecimientos que se han hecho por parte de otras nacionalidades o de otros países. De momento no los hemos activado. Si hiciera falta, lo haríamos. La agencia Colpisa tiene una pregunta para cada uno de ustedes. Al ministro del Interior, Fernando Grande Marlaska, le pregunta: ¿se sigue garantizando a los ciudadanos la posibilidad de salir de casa de manera concreta? La agencia Colpisa pregunta para adquirir el periódico en sus establecimientos habituales sin que eso sea motivo de actuación policial. Se garantiza, evidentemente, que los ciudadanos puedan salir de casa para todas aquellas actividades que evidentemente están entendidas como esenciales, y entre ellas la compra de la prensa es una actividad esencial. Lo único que me gustaría llamar la atención al conjunto de la ciudadanía, que seguro que lo hace así, pero que se aproveche la salida para comprar todos los elementos de primera necesidad, como es la prensa, como es la información con la que todos vamos generando opinión. Pero yo diría que aprovechemos ese momento y con las garantías precisas de distancia, etcétera, para adquirir todos los elementos que son necesarios y que en el propio Real Decreto están permitidos las salidas a esos fines. El ministro de Sanidad, Colpisa, dice: si no había posibilidad de aprobar de inmediato el decreto sobre la paralización de actividad no esencial, ante las dificultades técnicas para definirlas, ¿por qué no se esperó al Consejo de Ministros ordinario del martes a fin de evitar la incertidumbre creada en la industria y el mundo empresarial en un momento tan delicado? Nosotros siempre hemos dicho que esta es una crisis dinámica, que vamos siguiendo día a día, que vamos viendo cómo evoluciona y que vamos adoptando las medidas que creemos oportunas en base
a las informaciones de los expertos que vamos teniendo en el momento que las creemos oportunas. Y el propio presidente del Gobierno dejó muy claro desde el principio de esta crisis que sería todo cuanto hiciera falta, cuando hiciera falta y donde hiciera falta. En base a las informaciones de las que disponíamos, estimamos que había que tomar esta medida este fin de semana, aprovechando que la Semana Santa supone en España ya un parón de la actividad muy importante que favorece la consecución en estos días del objetivo de movilidad de reducción del 85%, como antes ha explicado mi colega, el ministro del Interior, y pensamos que la mejor forma de conseguir de forma sostenida durante 15 días esta reducción de la movilidad hasta cotas del 80 al 85% era, aprovechando esta Semana Santa, hacer durante 8 días un permiso retribuido recuperable. Por eso se adoptó la medida cuando se adoptó, con la mayor diligencia posible y haciendo todos los máximos esfuerzos. Es verdad que es una medida contundente, es verdad que es una medida excepcional, es verdad que es una medida que se añade a 2 semanas de un decreto de alarma con unas medidas muy drásticas. Es verdad, además, que el conjunto de ciudadanos españoles han cumplido de forma ejemplar, que hemos siempre subrayado y agradecido esta primera medida, y estamos seguros que lo harán con estas medidas adicionales que adoptamos ayer. Créannos, que son medidas que consideramos y estimamos que son necesarias, si no, no las adoptaríamos. Y créanme también, en base a algunos comentarios e informaciones que hemos visto hoy, que no hay en ningún caso una contraposición entre salud y economía. Es más, gozar de una buena economía es esencial para gozar de una buena salud en un país. Pero es que no hay economía si no hay salud. Y el primer objetivo en estos momentos es derrotar al virus, vencer a la epidemia. Y cuanto antes mejor. Y solo así podrá recuperarse la economía. Y por eso hemos adoptado esta medida en este lapso de tiempo. Claro que hubiera sido mejor poderlo hacer de otra forma y con más tiempo, pero las cosas vienen como vienen. Y las adoptamos desde el Gobierno cuando estimamos, en base a las informaciones de que disponemos, que hay que adoptarlas. Los datos que hemos dado estos últimos días y en particular hoy ofrecen una ventana de esperanza en materia de estabilización e inicio de ralentización de la curva. Dicho sea, siempre con la máxima prudencia, porque es una crisis dinámica y los datos pueden ir variando. También ofrece un rayo de esperanza a las 16.780 personas que se han recuperado ya, ¿no? Y los incrementos de porcentaje en unidades de cuidados intensivos. Este es el motivo de estas medidas y apelamos una vez más al comportamiento cívico y al comportamiento ejemplar del conjunto de la ciudadanía española. Para el ministro Fernando Grande Marlaska, Onda Madrid, la emisora pública Onda Madrid, le pregunta: policías y guardias civiles tienen intención de presentar una denuncia contra el Ministerio del Interior por homicidio imprudente. ¿Puede confirmar que todos los efectivos cuentan con medios de protección y que esta denuncia, por tanto, carece de sentido? Bien, lo que puedo afirmar y afirmo de una forma taxativa en esos términos, en todo momento las fuerzas y cuerpos de seguridad, Policía Nacional, Guardia Civil, en lo que compete al Ministerio del Interior, han gozado y han tenido los medios de protección individuales necesarios y precisos para el ejercicio de sus funciones. Funciones que siempre hemos manifestado que en el momento actual conllevan un plus de riesgo relevante, consecuencia de encontrarse en la primera línea después de del personal sanitario en la lucha contra el virus. Pero vuelvo a decir, desde el primer momento han gozado de los elementos de protección necesarios y precisos para el ejercicio de las distintas funciones que son exigibles a las fuerzas y cuerpos. Cuestión distinta es que hubo en un primer momento, y como ya ha referido también el ministro de Sanidad en general y respecto al aprovisionamiento del conjunto de EPIs, mayores dificultades en aprovisionarnos de ellos. Pero eso, evidentemente, no ha evitado que tuviéramos los elementos de protección necesarios en todo momento. Y diré que ya en este momento, ya y en el último fin de semana, hemos adquirido casi 2 millones de mascarillas a título de ejemplo, con lo cual ya estamos, por así decirlo, un poco más tranquilos en ese ámbito. Y tenemos establecido el canal de aprovisionamiento directo para las próximas fechas. Y evidentemente con la colaboración y cooperación del Ministerio de Sanidad, que es quien unifica directamente todas estas políticas. De hecho, Onda Madrid insiste sobre el reparto de material, ministro de Sanidad. También pregunta si podría especificar cuántos nuevos test rápidos han llegado este fin de semana, cuántas pruebas se hacen al día, cómo se va a repartir el material que llega en estas próximas horas. España está entre los países que más test de diagnóstico está haciendo, en torno a los 15-20.000 diarios y un acumulado de como mínimo 355.000 test se han hecho. Y está entre los países que más test está haciendo.
En materia de los test ordinarios que se hacen en toda la red asistencial que tenemos. Complementamos esos test que se están ya haciendo, insisto, a un ritmo de unos 15-20.000 diarios en la franja alta de los países europeos que están haciendo más test, con los test de diagnóstico rápido. Han llegado distintas partidas de estos test, hoy va a llegar una cantidad relevante de los mismos. Insisto, vamos a estar en la fase de comprobar este material, que venía con todas las especificaciones y por eso fue adquirido por el Gobierno de España, y elaborar la guía de uso antes de distribuirlo a las comunidades autónomas. Vamos a hacer público cuando llegue el material la cantidad exacta que ha llegado y evidentemente cuando lo distribuyamos, como hemos venido haciendo hasta ahora, haremos público las cantidades que se distribuyen y se ponen a disposición de las comunidades autónomas. No se hará, insisto, antes de haber verificado el material, punto primero, y segundo, de haber elaborado una guía precisa de uso del mismo para las comunidades autónomas que tengan a bien utilizarlo. Haremos estos dos pasos, iremos lo más rápido posible, pero sin hacer esto no distribuiremos estos test. Ministro Grande Marlaska, El Mundo le pregunta, ¿cuál es el motivo por el que las Fuerzas Armadas se incorporan a la seguridad? ¿Puede aportarnos datos de dónde realizan patrullas ya? ¿Temen que se pueda producir alguna situación de inestabilidad grave? ¿En qué consistirán las labores en la frontera? Bien, en ese sentido, las propias Fuerzas Armadas, el propio Real Decreto de Estado de Alarma ya prevé la posibilidad de que coadyuven con las fuerzas de seguridad del Estado en la realización de patrullas conjuntas o en otras actividades. Al día de hoy, la coordinación y cooperación con nosotros están en distintos ámbitos, pero en lo que se refiere a la pregunta más expresa, las patrullas conjuntas, hay una serie de peticiones realizadas principalmente por la Guardia Civil a través del Centro de Coordinación. Todo esto se unifica en el Centro de Coordinación y estamos a la espera concreta de determinar y concretar en qué localidades, en qué lugares empezarán las patrullas conjuntas. Todo eso es consecuencia de las necesidades, de los dispositivos que tenemos y vuelvo a decir, de los requerimientos y circunstancias concretas de cada lugar. Se podrá dar la información cuando queden concretadas en el propio Centro de Coordinación, que se reúne 2 veces al día. Quizás en el día de hoy y esta tarde ya se fijen alguna de esas patrullas conjuntas entre Guardia Civil o Policía y las Fuerzas Armadas. En ese sentido, referir que esa coadyuvación es importante en esos términos indicados. A ambos ministros, Es Diario les pregunta, ¿puede el Gobierno garantizar a los ciudadanos que controla la situación? El Gobierno está controlando la situación, vamos dando diariamente toda la información disponible. Es una situación nueva a la que nos estamos enfrentando, pero tanto el sistema sanitario español como el conjunto de servicios públicos de nuestro país están haciendo frente con los mecanismos excepcionales que se activaron en materia de decreto de alarma el pasado 14 de marzo. Se está haciendo frente de la mejor manera posible a la situación y en lo que es controlable la situación el Gobierno lo está controlando. Totalmente de acuerdo con lo referido por el ministro. Como hemos dicho, desde el ámbito sanitario ya se está llegando y de una forma razonable, sabe mucho más el ministro, ya lo ha dicho, a los picos que indicamos. Hay un nivel de contagio que va decreciendo en proporción, por lo menos. Eso quiere decir que se están tomando medidas. Las 2 semanas anteriores yo creo que han sido buena prueba del descenso, de la protección, evidentemente, de algo tan importante como es la salud del conjunto de los ciudadanos, y en el ámbito que puede competir un poco a interior, pues está viendo realmente el control de la movilidad con resultados importantes, independientemente que yo también quiero ratificar y recalcar la responsabilidad y solidaridad de la gran mayoría de la ciudadanía, y en ese sentido también podemos ver cómo se está garantizando el abastecimiento de los servicios y bienes de necesidad, de primera necesidad. No hay ningún problema, con lo cual yo podría decir que la situación evidentemente está controlada dentro de la excepcionalidad y de lo extraordinario de una crisis como esta sanitaria, que ha conllevado y ha determinado un Real Decreto de estado de alarma y que posteriormente el propio Congreso haya aprobado que sea el mismo prorrogado, ha dado el consentimiento en esos términos. Quiero decir que eso ya determina que nos encontramos ante una circunstancia absolutamente extraordinaria. Y si está controlada, no solo es porque el Gobierno la está controlando, sino porque realmente responsables
como principalmente el personal sanitario está trabajando de una forma denodada, con un esfuerzo ímprobo, las fuerzas y cuerpos de seguridad, las Fuerzas Armadas, los funcionarios públicos, trabajadores por cuenta ajena, servicios de protección civil. Yo creo que en este caso y ante una situación de emergencia, quienes estamos controlando la situación somos el conjunto de la sociedad. La sexta, para el ministro de Sanidad. ¿Trabaja ya el Gobierno con el escenario de prorrogar el estado de alarma hasta el 26 de abril? El Gobierno está concentrado ahora en controlar la epidemia, en que se apliquen las medidas que hemos adoptado y, evidentemente, trabaja en todos los escenarios futuros que no son anticipables en este momento todavía. Ministro Marlaska, Servimedia le pregunta si tiene previsto el Gobierno un dispositivo especial en las carreteras con motivo de la Semana Santa. Bueno, tenemos los controles en carreteras debidos, pero evidentemente no. Hay el dispositivo no por la Semana Santa, porque todos tenemos que tener en conciencia que no hay Semana Santa en los términos que estábamos acostumbrados a salir de nuestra residencia e ir a otro lugar. Tenemos los dispositivos y los controles preparados para evitar cualquier desplazamiento que no sea esencial. Pero yo creo que tenemos todos ya muy interiorizado que esta Semana Santa es otra Semana Santa, una Semana Santa absolutamente distinta y que los desplazamientos es algo impensable y que no van a tener lugar. Pero no obstante, nosotros tenemos las previsiones necesarias y precisas para evitarlo. Pero los días de Semana Santa y los días anteriores de Semana Santa, vuelvo a decir, para controlar. Pero yo creo que lo que he dicho antes, la sociedad española es muy responsable, muy solidaria para, evidentemente, saber que donde tiene que estar, no solo los días de Semana Santa, sino desde los días anteriores, es en casa principalmente. Señor Grande Marlaska, Europa Press pregunta, ¿cuántas personas han sido liberadas ya de los CIE durante el estado de alarma? ¿Ha habido nuevos internamientos o, por el contrario, se han paralizado las detenciones de personas en situación administrativa irregular? ¿Se están ejecutando repatriaciones o se han suspendido? Las repatriaciones están suspendidas, pero están suspendidas por una imposibilidad manifiesta en los países fundamentalmente de origen de las personas en situación de irregularidad y sobre las que pesa una orden de devolución, una orden de retorno. En esos términos tienen todas sus fronteras cerradas, incluso para sus propios nacionales, con lo cual es al día de hoy imposible. Respecto a lo que me dice de los CIES, en la mayor parte de ellos, quiero decir. Y respecto a lo que me dice de los CIES, vuelvo a indicar que nosotros aquí aplicamos el principio de legalidad a aquellos que vemos que es imposible o que no es factible la devolución por la razón que sea en el término legalmente establecido, que es el término de 60 días, pues evidentemente se procede a acordar su libertad adoptando las medidas y las garantías necesarias y precisas. Pues concluye aquí esta comparecencia de los ministros Salvador Illa, de Sanidad, y Fernando Grande Marlaska, de Interior. Gracias a ambos y gracias a los participantes.